Ujú. Me callo Listo. y inician ustedes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Buenas, ¿Cómo estás, buenas Jessica? noches. Buenas noches. Oigan, disculpen la tardanza. Inicialmente la idea era que saliéramos mucho más temprano, pero tuvimos un problema técnico y tuvimos que buscar alguna solución y por eso estamos saliendo más tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Gracias por la paciencia, Eduardo, y gracias de nuevo por estar participando con nosotros. Primero déjame te presento. Está con nosotros en el Platicando con el día de hoy, Eduardo Díaz Tenopala. Él es psicólogo, especialista en autismo, con una carrera larguísima, larguísima, larguísima en temas relacionados con autismo, principalmente en diagnóstico. Y es un viejo amigo mío y viejo amigo de Inclúyeme, porque desde que se estaba conceptualizando Inclúyeme en el 2007, 2008, Eduardo era parte del equipo y de lo que queríamos armar, y desde ese entonces lo conozco. Y desde ese entonces somos cuates y desde ese entonces y mucho antes, Eduardo ha sido de los pioneros en el autismo en México, me podría yo atrever a decir. Y pues, ¿cómo íbamos a cerrar el mes de abril sin invitarte y sin platicar del autismo? También ya es un tema bastante de moda, bastante, se ven muchos foros, pero la verdad, Eduardo, es que como que todo mundo abusa un poco del tema de el diagnóstico del autismo y cómo se diagnostica y, y los principales signos y síntomas y el diagnóstico en edad temprana y qué es la mejor terapia y qué es lo que debe de hacer. Y la verdad es que de eso podemos encontrar ya mucho contenido. Pero tú que eres una persona que ha trabajado con tantísimas personas con autismo, con tantísimas familias, con tantísimos profesionales y organizaciones, creo que tú nos puedes dar una visión un poco más global del autismo y trabajas también no solo con niños y con diagnósticos, sino también con las familias, con los hermanos, con adolescentes, con diferentes temas. Entonces, ya para no hablar tanto yo, Doc, cuéntanos tú brevemente por todos los lados en los que has estado en el tema del autismo y en qué estás ahorita. ¿De qué Bien, quieres hablar tú? ok. Antes que nada, gracias por la invitación. Y sí, formamos parte en sus inicios de Inclúyeme. Y bueno, por ahí todavía hay algunos requisitos de seguir de alguna manera conectados. Entonces, gracias por la invitación. Creo que o sea, el planteamiento que estás haciendo me parece muy importante de dónde estamos ahorita, en dónde estamos caminando ahorita con el autismo, ¿no? O sea, eh, creo que ha habido una evolución favorable en términos de información, en términos de conocimiento, en términos de abrir y dar una apertura al autismo en muchos sentidos, desde los medios de comunicación hasta las instituciones como Inclúyeme, que trabajan con adultos, ¿sí? Dentro de la condición. Y finalmente, como país, hemos tenido como mucha más conciencia de lo que es el autismo. Hoy vemos a los jugadores de fútbol con narices azules. O sea, hay una conciencia, ¿sí? ¿La conciencia es suficiente o estas narices azules, estos rompecabezas, estos listones son suficientes? Por supuesto que no. Y no representan a todos los autistas. Hoy en día hay a partir de la pandemia, ha habido una serie de movimientos muy importantes de términos de comunidades autistas que están levantando la voz y están diciendo, no estoy de acuerdo con el azul, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con más allá. ¿Sí? Y ha habido todo un manejo sobre el diagnóstico, un diagnóstico tardío, el diagnóstico que sobre todo el diagnóstico en mujeres, y esto ha generado mucha confusión. ¿Sí? Y hoy en día está generando mucha confusión. Creo que lo más importante de dónde estamos parados no es tanto el diagnóstico, sino el sobrediagnóstico. ¿Sí? O sea, Ujú. hay mucha gente que se está autodiagnosticando, muchos adultos que están diciendo yo cumplo con algunos parámetros para poder hablar de autismo. Y el problema no es ese. El problema es que, bueno, yo creo que finalmente todo el mundo puede pensar yo tengo tal o cual cosa. ¿Sí? La situación está en que el diagnóstico se está simplificando de una manera, desde mi punto muy particular de vista, y esto sí lo quiero dejar desde mi punto de vista, de una forma poco ética. ¿Sí? O sea, se está simplificando de una manera poco ética. O sea, tienes 2, 3 conductas, estás dentro del espectro. No te relacionas, estás dentro del espectro.
te molestan los ruidos, estás dentro del espectro. Y hoy en día sabemos y tenemos claridad de cómo se presenta el autismo, ¿sí? Yo soy un convencido y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, el autismo es una condición que aparece antes de los 3 años, inicia antes de los 3 años y es evidente antes de los 6, ¿sí? Antes Y de lo los vuelvo a 6. decir, inicia antes de los 3 y es evidente antes de los 6, ¿sí? Ujú. El autismo no aparece como aparecer en la adolescencia, ni aparece en la vida adulta, ¿sí? El autismo se manifiesta, es una condición de la primera infancia, ¿sí? Hay quienes dicen que no, que puede esto pasar un poco desapercibido. No. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, las personas dentro del espectro no pasan desapercibidas, ¿sí? Hombres y Y aunque mujeres. estén en el extremo más funcional, el síndrome de Asperger. Lo que conocemos como síndrome de Asperger, que hay toda esta controversia del síndrome de Asperger, debe o no debe utilizarse, y yo lo sigo utilizando y te voy a explicar por qué, porque creo que ninguna de las clasificaciones, ni el DSM-5, ni el CIE-11, cubren el síndrome de Asperger. Para mí el DSM-5 le quedó muy chiquito al síndrome, o sea, para el síndrome de Asperger. O sea, no cumple con los criterios para hablar de síndrome de Asperger. El CIE-11, el de la Organización Mundial de la Salud, sí tiene la primera categorización que tienen. Podríamos pensar que se acomoda mucho más a lo que sería una persona dentro del espectro, una persona con Asperger. Pero siento que los dos clasificaciones no nos cumplen con los criterios claros para poder hablar de lo que se conocía o se sigue conociendo desde el punto de vista como Asperger, aunque hay toda una controversia si se debe o no utilizar el término. Pero esa es solo una parte. Entonces te decía, creo que hoy en día tenemos que reorientar el diagnóstico. O sea, esta parte del tengo un autismo light o un autismo leve, o estoy del lado leve del autismo. No, aquí no estamos hablando de si estás del lado leve, o tienes o no tienes. No se tiene poco autismo, ni se tiene mucho autismo. Una persona con autismo que no habla, no tiene más autismo que aquella que sí habla, ¿sí? Eso es también un factor bien importante. Entender que cada persona tiene diferentes habilidades y diferentes retos en su proceso de trabajo, ¿sí? Cuando tú y yo trabajábamos en Teletón, una de las palabras o de las frases que yo aprendí a usar ahí en Teletón fue habilidades contra retos. Sí, creo que hoy en día tenemos que ser como muy claros de que las personas con autismo tienen habilidades y tienen retos. Y sobre este proceso es donde tendremos que ir caminando. Es decir, como yo estoy ahorita trabajando mucho sobre la idea de clarificar el diagnóstico. Para mí, hablar de autismo o hablar de espectro autista se refiere a que vamos a presentar características en 5 grupos, ¿sí? En 5 grupos de peculiaridades. Yo hablo de peculiaridades porque yo hablo que las personas autistas son peculiares, como todos nosotros lo somos, pero presentan estas peculiaridades en 5 grupos, ¿sí? En la forma de relacionarse, en la forma de comunicarse, en la forma de usar los objetos, en el proceso de pensamiento y en la integración sensorial. Esos serían los 5 grupos donde tenemos que encontrar características. Todos van a tener peculiaridades en estas 5, diferentes, en estas pero todos van a características tener... o peculiaridades en estos 5 grupos. Ok. Y yo, ojo, aquí yo hablo de una palabra que yo inventé, porque tengo entendido que no existe, que se llama la conjuntabilidad. Yo hablo de conjuntabilidad, es decir, se tienen que presentar en conjunto, ¿sí? No es que porque tienes dificultades sensoriales, te hace estar dentro del espectro. O tengo dificultades sensoriales y no me relaciono, me hace estar dentro del espectro. No, aquí tenemos que ser como muy cuidadosos, hacer un análisis mucho más profundo. La detección, Chisca, la detección del autismo hoy en día es un proceso cuantitativo. ¿A qué me refiero con cuantitativo? Observo una cantidad de conductas que me hacen pensar que esa persona está dentro del espectro. Cuantitativo, cantidad de conductas. Y el diagnóstico es cualitativo. La detección es cuantitativa y el diagnóstico es cualitativo. ¿Qué quiero decir con cualitativo? Observo esas conductas y determino si efectivamente esas conductas que estoy observando entran a lo que conocemos espectro autista, ¿sí? Es decir, sí creo que el diagnóstico tiene que ser mucho más fino. El diagnóstico tiene que seguir teniendo parámetros muy claros, ¿sí? Eso es por una parte. Quiero entrar, si estás de acuerdo, como a la parte de los adultos. O sea, todo este boom que está viendo con el diagnóstico de adultos. Todos los profesionales tenemos una responsabilidad en el diagnóstico de adultos de conocer
de otros trastornos, y hablo de palabra trastorno, porque son trastornos de personalidad, que pueden tener ciertas características parecidas al autismo. Ni siquiera es que compartan características o podamos hablar de que tengan conductas autistas, no. Tenemos que ser como muy claros, hay muchas otras trastornos limítrofe de la personalidad, ¿sí? Ansiedad, depresión, ¿sí? Hay muchos elementos que aparecieron y se suscitaron a partir de la pandemia, ¿sí? Que la gente está diciendo es autismo y no es autismo. ¿Sí? Y es una responsabilidad. Ok, o sea, entonces aquí estamos relacionando dos cosas. Exactamente. Está el boom del sobrediagnóstico del autismo simplemente por el simple hecho de que se conoce, se empieza a supermasificar el sobrediagnosticar a chavitos y que cualquier tipo de características en estos grupos o un conjunto de ellas ya lo quieren etiquetar dentro del autismo, pero luego además se combina con que a partir de la pandemia y de todo el rollo que ha habido con el COVID, que ha habido este boom de trastornos más psicosociales que tienen que ver con ansiedad, con depresión, con las ganas de ya no convivir con la gente y demás. Y entonces dicen, es muy cómodo. Ah, bueno, ahora yo tengo esta nueva característica que está saliendo en mí y yo me meto en el autismo. Sí, ese es algo que está sucediendo. Ahora, también mucha gente, o sea, muchas personas también descubrieron que son autistas. No es que hayan descubierto, es decir, y no quiere decir que descubrieron que apareció el autismo, no. Tomando en cuenta su historia, se han dado cuenta que tienen una historia desde que son pequeños muy complicada, con muchas historias, y de pronto apareció esto. Sí, me ha tocado diagnosticar a muchos hombres y mujeres, sí, que se han dado cuenta y que en su historia del desarrollo traían otros diagnósticos, que en realidad estábamos hablando de una condición del espectro autista. Eso está sucediendo. Pero también tengo que ser como muy claro esto que estás mencionando. La pandemia desató ansiedad, depresión, conflictos sociales, soltó mucho esta parte, y no por tenerlos estás dentro del espectro. Sí, vuelvo a lo mismo. Es decir, aquí sí tendremos que ser como muy claros en esta parte de cómo acompañar en el diagnóstico. ¿Sí? Clarificar, necesitamos clarificar mucho lo que es el diagnóstico. Entonces, ese es donde estamos caminando hoy en día. Como país, ¿dónde estamos? Yo creo que como país hemos evolucionado favorablemente, se atiende a los niños, se atiende a los adolescentes, hay un compromiso con los jóvenes todavía, hay muchos jóvenes con autismo dentro del espectro que no hacen nada, que no tienen ninguna actividad, que no están pudiendo acercarse a actividades laborales, actividades educativas, ¿sí? Es un compromiso que tenemos todos. Hay instituciones como Inclúyeme, hay instituciones en toda la República que están ya ofreciendo programas de atención para adultos dentro del espectro, pero creo que como país todavía nos falta mucho. ¿Sí? Ese es como el compromiso que tendremos que, como país, atender a los jóvenes y a los adultos que están de pronto en una situación complicada en este momento, ¿no? Independientemente de las habilidades y los retos que cada persona tenga, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos ahorita caminando. Una de las cosas que voy a seguir hablando, me interrumpes, ¿sí? Ok. Okay, cuando yo quiera. O sea, sí, porque ya tengo muchas dudas, no, pues entonces empiézale. Mira, es que ahorita antes de que cambies de tema en lo que vas a continuar compartiendo, ahorita que estás diciendo, en este acompañamiento y en esta clarificación del diagnóstico, ¿cuál es el consejo puntual para las personas que están ahorita en busca de un diagnóstico o que tienen un diagnóstico pero tienen dudas, o estos adultos que se encuentran ahorita identificándose con algunos de los aspectos de la condición del espectro autista? ¿Cuál es el consejo? ¿A qué tipo de especialistas se tiene que acudir? ¿Hay estudios? ¿Tarda mucho tiempo el diagnóstico? Mira, estás tocando un tema muy importante y qué bueno que lo planteas, ¿sí? Porque tendríamos que ver como las dos áreas, el área infantil y la parte de los adultos o los adolescentes, ¿sí? Yo soy un convencido, y es mi trabajo y es lo que yo hago, soy un convencido de que el diagnóstico es clínico, ¿sí? Es decir, observo una serie de conductas por las cuales llego al diagnóstico de autismo o descarto el diagnóstico de autismo, ¿sí? Hay muchas pruebas ahorita, ¿no? Son cuestionarios, son pruebas diagnósticas. La más famosa que está ahorita es el ADOS, ¿sí? Y el ADOS finalmente es un cuestionario, y es un cuestionario y es una observación de conductas. Y siempre me han preguntado, ¿el ADOS sirve?
Claro que el hado sirve siempre y cuando que el que lo aplique sepa lo que tiene que observar, ¿sí? Ha habido muchos positivos falsos, muchos falsos positivos con helados, porque la persona que está aplicando el instrumento nunca ha tenido contacto con una persona con autismo, ¿sí? Entonces está calificando cosas que no necesariamente corresponden al autismo. Tienes que tener claridad cuando aplicas estos instrumentos de qué es lo que tienes que observar, ¿sí? Este es con los niños, o sea, con los pequeños. Hay todos estos instrumentos y hay muchos más. Yo creo que hoy, a quién acercarse, generalmente pensaría uno que el primer contacto tiene que ser un contacto médico. Lamentablemente, y es una realidad, no todos los médicos saben de autismo. ¿Sí? No todos los pediatras saben de autismo, no todos los neurólogos saben de autismo. Vale, me parece que es algo que tenemos que ser como muy claros y muy éticos en decir, bueno, yo me dedico a esto y no tengo esta línea que sería el autismo, ¿no? Hay psicólogos que hacen el diagnóstico, hay neurólogos que hacen el diagnóstico, hay pediatras que hacen el diagnóstico, incluso pedopsiquiatras que pueden hacer un diagnóstico, apoyándose de pruebas o únicamente a través de la observación de las conductas. ¿Qué es lo que hay que hacer como padres? ¿A quién hay que acercarse? Yo siempre le digo a los papás, y es algo que siempre trato de transmitirle a los papás, es cuestionen, pregunten, ¿sí? O sea, no porque llegaron con el médico, tienen que centrarse a lo que diga el médico, ¿no? O sea, sí, hay que ser muy, muy claros, sin ningún problema, decirle, a ver, platíqueme, usted que sabe de autismo, diagnostica autismo, ¿de qué se trata, no? O sea, yo me parece que es muy, muy sano para los padres pedirle al profesional que le explique por qué se dedica a esto, qué está haciendo, o sea, por qué está diagnosticando, ¿sí? Y nosotros los profesionales no sentimos ofendidos porque nos preguntan cuál es nuestra experiencia o nuestra expertise en tal o cual tema, ¿no? Que eso sucede mucho. Entonces, acercarse con un especialista, llamémosle así, no me gusta mucho la palabra especialista, yo prefiero la palabra profesional, con un profesional en el tema, que le pueda decir, sí, yo trabajo en autismo, tengo tanto tiempo, he hecho esto así, esto es mi campo. Ah, bueno, eso puede darle al papá un poquito más de seguridad y de confianza para hacer el diagnóstico. Sí. Lamentablemente, en el campo de los adultos, hoy en día hay una cantidad de encuestas en Internet o de cuestionarios en Internet, ¿sí? Sobre si tienes o no tienes autismo, ¿sí? Entonces, esto casi es como cuestionario del Cosmopolitan. Exactamente, o sea, como un cuestionario de lo llenas y ya, sí estás, ¿sí? Yo creo que siempre tenemos que tomar en cuenta que esos cuestionarios que encontramos en Internet, ¿sí? Son elementos o son instrumentos de detección. O sea, nos pueden dar unas banderitas aquí que nos digan, a lo mejor sí, y entonces hay que acercarse con un profesional. ¿Sí? Hay que acercarse con un profesional que esté preparado, que conozca el diagnóstico diferencial y que te pueda decir si cumples, te diga por qué si lo cumples y que te diga no cumples y te explique por qué no lo cumples. ¿Sí? No nada más es decir sí o no, es por qué sí y por qué no. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el campo ahorita. Ahorita tenemos que ir, hay un compromiso de los profesionales de ser mucho más éticos en este sentido, en prepararnos, en no decir las cosas, no hacer este diagnóstico simplista. O sea, ¿sí? Simplemente hay que saber diferenciar y decirlo con todas sus palabras, si es detección o si es diagnóstico. Si es detección, es muy válido, pero decir simplemente, oye, tienes estos signos de alerta, acude con un profesional en diagnóstico. Exactamente. Okay. Eso es lo que hacemos. Acuérdate que Inclúyeme tiene un cuestionario de autismo, ¿sí? Y ese cuestionario de autismo es únicamente un filtro de detección, ¿sí? O sea, no es un filtro de diagnóstico, es un filtro de detección, ¿sí? Yo no estoy muy a favor de que porque muchas veces me han dicho que si este filtro lo hacemos como un instrumento de detección, de diagnóstico, ¿sí? Y yo no he querido, porque si lo vamos a subir a redes o lo vamos a subir para que la gente lo pueda tener, ¿sí? Y lo damos como diagnóstico, pues la gente se va a autodiagnosticar. Sí, es irresponsable. Y lo que queremos es que sea únicamente un filtro, porque también tenemos que tener en cuenta que volvemos a la parte de la detección. La detección es cuantitativa y el diagnóstico es cualitativo. Hay que analizar, hay que observar, hay que interactuar, hay que conocer a la persona, hay que platicar con él, hay que acercarse, hay que tener una interacción para poder determinar si el diagnóstico es. ¿Y qué profesionales son los indicados para llegar al diagnóstico una vez que ya tienes esta sospecha? Mira, hoy en día hay de todo, o sea, no te puedo decir que fueran nada más los psicólogos o los neurólogos. Yo creo que ya las profesiones se están ampliando, ¿no? O sea, hay profesionales
a nivel de lenguaje o a nivel de comunicación, que están preparados, que han tomado algún curso, que saben que pueden hacer diagnósticos. Igual pedagogos en las escuelas. Algunos pedagogos que puedan acercarse a tener estas capacitaciones. Okay. Hoy en día hay mucha más información. Yo empecé esto en 1985. En 1985 no había más que 2, 3 libros. ¿Sí? Y eras un niño. Y era yo un pequeño, un adolescente honrado apenas. Entonces era una situación, o sea, no había información, ¿sí? O sea, la generación que empezamos esto, o sea, de mi generación, somos autodidactas, o sea, nosotros leímos, buscamos, decimos, oye, y hoy en día hay una cantidad, afortunadamente, de oferta sobre conocer de autismo, que me parece que también es muy válido y que también es muy bueno, ¿no? Habrá cosas que nos gusten, habrá cosas que no nos gusten, el que nos guste o no nos guste no las hace Es sumamente polémico, y esto que si es condición o es trastorno, que si Asperger o no Asperger, que si está bien o no decir autista, o si se debe decir persona con autismo. Hay muchísima polémica y no nos vamos a meter en eso porque aparte tú y yo nos vamos a acabar peleando y lo sabemos. Claro. No, y no queremos eso, queremos eso es muy aparentar que nos llevamos bien. Exacto. Ahora, ya hablamos muchísimo de la detección y del diagnóstico y de la importancia de este acompañamiento en ese momento, porque se está manejando ya de una forma medio marketing digital expansivo. Salgamos un poco del diagnóstico. Ya existe el diagnóstico y el diagnóstico está corroborado y es bueno. ¿En qué se tiene que enfocar la persona con esta condición, su familia? Porque creo que también hay una no sé, una sobreexplotación en términos de cuál es la terapia indicada, que si caballos o no, que si algo de alimentación o no. Hay muchísimas cosas y como que creo que a lo mejor las familias o las mismas personas con la condición tienen tantas cosas que tienen que ver que a lo mejor dejan de ver el todo, que es la complejidad de la condición y en el entorno en el que se desarrolla, ¿no? Mira, este es un tema muy importante porque al día de hoy, 2023, pues la verdad es que no sabemos por qué las personas con autismo lo presentan. Yo soy un convencido de que es una condición genética y tarde o temprano encontrarán el gen. Sí, pero mientras no tengamos esta claridad, pues te van a seguir diciendo 20 millones de tratamientos que te curan el autismo, o que te quitan el autismo, o que te disminuyen el autismo. Y en realidad, las personas autistas nacen, viven y morirán con autismo. Sí, es una realidad. ¿Van a desarrollar sus habilidades dependiendo de cuántos retos? Sí, claro. Y a lo mejor ese desarrollo de habilidades va a hacer que una persona tenga un proceso adaptativo que nos sorprenda y podamos decir, es que no, ya casi no se le nota el autismo. No, sigue teniendo autismo, ¿sí? Y puede desarrollar una serie de habilidades por las que puede mejorar su funcionalidad y su participación. Tener su adaptabilidad en el proceso. Sí. Sí. Toda esta gama de situaciones que se pueden vivir. Entonces, creo que una de las cosas muy importantes es esto, o sea, nuestro peor enemigo en el campo del autismo se llama el Internet, ¿no? Porque entonces pones terapias y te empiezan a aparecer 8 millones de terapias. ¿Cuál es la adecuada? ¿Cuál es la buena? Lo que pasa, yo creo que aquí volvemos a la parte del acompañamiento, del acompañamiento profesional, de poder explicar al papá. O sea, no, una de las cosas que está sucediendo, Chisca, y sigue pasando, das un diagnóstico o dar el diagnóstico de autismo representa o implica una serie de terapias que de cajón creen que se tienen que tomar. Terapia ABA, ¿sí? La terapia conductual, terapia de integración sensorial y el famoso medicamento, el Risperdal. Es que tiene autismo, entonces necesita terapia conductual, necesita Risperdal y necesita integración sensorial. Y muchas veces cuando acompañamos a los papás y ves en este caso a los niños, a las niñas, la primera pregunta que yo les hago a los papás es, ¿por qué les mandaron la terapia conductual si tu hijo no tiene retos conductuales? No tiene retos conductuales. ¿Sí? O sensorialmente, pues más que tener un reto, tiene características sensoriales que se presentan a esta edad y en el proceso del autismo. ¿Sí? O sea, como que esta parte de cuestionar, no nada más decir, hay que hacer, hay que dar porque lo tiene. ¿Cuál es la terapia más recurrente? Es la terapia del lenguaje, porque vamos a encontrar siempre un retraso de la adquisición del lenguaje, o que los niños hablaron y dejaron de hacerlo, o que nunca han hablado, y entonces los papás tienen esta ansiedad de decirles una terapia del lenguaje y se va
a sugerir una terapia de lenguaje. ¿Sí? Pero sobre lo demás, sobre este supermercado del autismo que hay hoy en día, de millones de terapias, yo creo que lo más importante para el papá es nuevamente la cuestión del cuestionamiento. ¿Sí? O sea, me recomendaron con Chisca la ve que va a hacer terapia de lenguaje. Entonces, llegar con Chisca y decirle, Chisca, ¿qué me ofreces? ¿Sí? O sea, me dijeron que tú vas a hacer que mi hijo hable. Ah, pues Chisca tiene la obligación de decirle, no, yo no voy a hacer que tu hijo hable. Sí, voy a buscar que se comunique. Si como la comunicación va a ser oral, estamos del otro lado, si no va a haber otros elementos. Ahora, tampoco te puedo decir que en 6 meses lo voy a hacer que se comunique. A lo mejor yo no soy la persona que va a favorecer la comunicación de tu hijo. Voy a trabajar con él 6 meses y en 6 meses nos sentamos y volvemos a determinar a ver cómo vamos. A lo mejor en 6 meses nos sorprendemos de los grandes avances que ha tenido, como a la vez a lo mejor en los 6 meses nos damos cuenta que no hubo ningún avance. Yo tengo la obligación ética de decirte, papá, mi tratamiento no está funcionando con tu hijo. No es que el papá no me hizo caso, no es que el papá no siguió mis recomendaciones, porque esa es una excusa que encontramos en los profesionales todo el tiempo. Ah, no, es que mi terapia es muy buena, pero el papá nunca me hizo caso. No. Hay que saber decir, mi terapia con este niño no tuvo los resultados que yo esperaba. Y no pasa nada. Entonces, y las otras terapias alternativas que encontramos, que si los caballos, que si los perros, que si los delfines, que si hay muchas. La nutrición, siempre, la caseína, miles de todas cosas. Estas cuestiones, ¿no? O sea, todas estos tratamientos que se dan. En realidad, lo que tenemos que hacer aquí es, y nuevamente en este proceso de acompañamiento del papá, es explicarle. O sea, explicarle cuál es su expectativa si lo va a llevar a un caballo, cuál es su expectativa si le va a comprar un perro, cuál es su expectativa si va a gastar dinero para llevar un delfín. ¿Sí? ¿Cuál es la expectativa del papá? Y la otra es respetar a la persona. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos en que tiene 4 años y pues lo va a llevar a 20 terapias y lo subo al caballo y cada vez que lo subo al caballo el niño está aterrado arriba del caballo. ¿Sí? O sea, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, ¿por qué voy a romper un límite también para mi hijo? Si el caballo no le gusta, ¿por qué lo voy a obligar a que suba un caballo? ¿Sí? Si el perro no le gusta, ¿por qué le voy a obligar a que le guste el perro? Es decir, también tenemos que ser como muy claros en que nosotros, nuestro termómetro es nuestro hijo. Nuestro termómetro es el que nos da nuestro hijo. Ah, es que no habla. No importa que no hable. Hay formas en las que te puede comunicar. Si está a gusto o no en la terapia que le da a Juanita. Si está a gusto o no en la terapia que le da a Pedro. O sea, puede en ese sentido tener como claridad de saber si está funcionando o no está funcionando este proceso. No es nada más porque a mí se me ocurre decir, vamos a los caballos y que lo suban al caballo. ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con tu hijo? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Sí? Hoy en día, y lo hablábamos hace rato, yo estoy trabajando todo lo que tiene que ver el cambiar nuestra visión de la persona con la condición, ¿sí? Y darnos cuenta que el autismo, o sea, no el autismo, sino la persona vive en varios contextos, ¿sí? Y hablo hoy del autismo y sus contextos. Lo que estoy tratando de hacer en este sentido es tratar de cambiar la visión, ¿sí? Hoy en día pensamos que todo está alrededor del diagnóstico, y el diagnóstico es solo un contexto, ¿sí? O sea, es uno de los tantos contextos que las personas viven en diagnóstico, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A que tenemos nosotros la obligación, padres de familia, maestros, profesionales, de ver a la persona como un todo. Y como un todo no es como un autista, ¿sí? El autismo es uno de los contextos en los que se desenvuelve. Tenemos que pensar en el contexto medioambiental. Es lo mismo tener autismo en la Ciudad de México que en Veracruz, que en Pachuca, que en Alaska. No, las condiciones medioambientales sí juegan un papel importante. Supongo que sociales y culturales también. Exactamente, o sea, ¿qué pasa con el desarrollo medioambiental? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa en esta parte medioambiental? ¿Cómo se desenvuelve? ¿En qué barrio vive? ¿Sí? Yo estaba trabajando hace algún tiempo con gente en Tijuana, ¿sí? Y en Tijuana hay colonias, ¿sí? Que se conoce que son de migrantes, ¿sí? Donde las condiciones medioambientales son muy desfavorables. Y hay personas con autismo ahí, ¿sí? O sea, ¿eso cómo afecta su desarrollo? Y la pregunta aquí es, ¿qué de estos elementos, qué del contexto medioambiental favorece las habilidades
o se vuelve un obstáculo para el desarrollo de las habilidades. Ya no el autismo, sino el contexto medioambiental. Y después nos vamos con el contexto cultural. ¿Qué religión profesan? ¿Sí? ¿Participa o no participa la persona con autismo de esas actividades religiosas que la familia tiene? ¿Sí? Si forman parte de una comunidad judía, si forman parte de una comunidad cristiana, si forman parte de una cultura musulmana, o sea, esos qué elementos están favoreciendo u obstaculizando el desarrollo de habilidades de la persona, ¿sí? Y de ahí podemos seguirnos y podemos hablar, del que a mí siempre me gusta hablar, que es el contexto de la personalidad, ¿sí? Porque a veces pensamos que la personalidad está envuelta por el autismo, y no, ¿sí? Todas las personas tienen una personalidad, o todos tenemos una personalidad heredada por nuestros padres, que depende mucho del contexto donde nos movemos y evidentemente de todas las cosas que vamos aprendiendo. Esa es nuestra vivencias. Sí, nuestras vivencias. Entonces, sí, el autismo matiza la personalidad de estas personas, pero no es la personalidad envuelta por el autismo, ¿sí? Esto lo hemos encontrado mucho porque de pronto dices, es que resulta que el niño es muy berrinchudo. Y muchas veces los papás o las mamás me reportan, sí, es bien berrinchudo, igual que el papá. ¿Sí? O sea, no es que sea berrinchudo porque tiene autismo, es porque pues, tiene lo heredado. ¿Sí? ¿Cuántas personas con autismo conocemos que tienen habilidades musicales y decimos, wow, la habilidad, el autismo? Pues no, tiene un familiar que es músico, que lo heredó. ¿Sí? O sea, esta parte de la personalidad a veces como que me parece como es otro contexto importantísimo la personalidad. ¿Sí? El contexto, por ejemplo, lo terapéutico. O sea, qué tipo de terapias está yendo. Esas terapias están teniendo un resultado positivo. Las terapias son un obstáculo o son un favorecedor del desarrollo de la persona. La familia, cómo tomó el diagnóstico, cómo está formada la familia, si los papás están juntos, si no están juntos, si viven con los abuelos, si los abuelos hacen cargo mientras los demás trabajan, si son padres solteros, madres solteras, o sea, hay todo un contexto hoy en día de las familias, es toda esta apertura que hay de las nuevas familias que me parece extraordinario, ¿sí? Donde también tenemos que observar cómo se da este contexto, en qué proceso del duelo de la familia. Lo que tú te estás encontrando, porque aparte me imagino que en toda esta trayectoria que tienes tú, que llevas tú en el ámbito del autismo, debes de conocer a muchísimas personas en la condición que en algún momento llegaron a ti por un diagnóstico y eran niños, pero ahora son adultos, y me imagino que has visto cómo se han desenvuelto y te estás ahora enfocando en esto, hablando de, bueno, en el momento, sí es muy importante el diagnóstico, sin duda. Qué bueno que lograron llegar a un diagnóstico con un profesional y todo lo que platicamos ya anteriormente, pero pareciera que la familia se volca, cuando ya hay un diagnóstico, se vuelca completamente a que el diagnóstico cubre todo, en vez de ver a la persona como un todo, como cualquier otra persona, con intereses, con gustos. Si a Juanito le gusta o no le gusta la lechuga, ¿por qué? Si a un hijo no come las verduras, dice, es porque es mañoso, pero el otro no le gustan las verduras porque tiene autismo. Ya tiene la etiqueta de que todo lo que pase va a ser por diagnóstico. Exactamente. ¿Sí? O sea, yo sí creo que el autismo no debe verse de manera aislada. ¿Sí? O sea, centrarnos nada más en el diagnóstico es un grave error. ¿Sí? Hoy tenemos que ver medio ambiente, cultura, religión, familia, escuela. Escuela, salud, o sea, me refiero a salud, hay personas con autismo con diabetes, sí, esto cómo afecta o cómo cambia su proceso de vida, ¿sí? Y otro contexto, por ejemplo, es el recreativo, ¿sí? O sea, el niño va al cine, el niño o está en terapias de las 4 de la tarde, de las 2 de la tarde que sale de su escuela hasta las 8 de la noche está en terapias todos los días, incluyendo el sábado. ¿Qué onda con lo recreativo? ¿Qué onda con el poder no hacer nada como lo haría cualquier niño? ¿Qué onda con el poder ir a un brincolín? ¿Qué onda con el poder ir al parque a aventarse la resbaladilla? Ir al cine. Es que no le gusta el cine porque el ruido le genera. Ok, entonces, ¿qué le queda? ¿Ya no vas a probar nunca llevarlo al cine? Porque una vez le fue muy mal. ¿Sí? Es decir, en este sentido es romper todo este proceso. Y para mí, un contexto fundamental donde hemos encontrado muchos problemas es la parte recreativa. No se les permite a las personas con autismo tener espacios recreativos. ¿Sí? Alguna vez me escribió una mamá y me decía, ahora que son vacaciones de diciembre, queremos un grupo de mamás
aprovechar las vacaciones para reforzar la lectura y la escritura de nuestros hijos con autismo. ¿Qué piensas? Pues que poca tienes, porque ya estuvieron en la escuela, son vacaciones. ¿Por qué aprovecho? Porque tiene autismo, aprovecho las vacaciones para darle terapia. ¿Por qué? Son vacaciones. Que no hagan nada, que se rasque la panza, que no hagan nada. Son sus vacaciones y tienen todo el derecho de aprovechar sus vacaciones. O sea, estos contextos de pronto no los vemos porque nos invadimos por el diagnóstico y pensamos que el diagnóstico lo es todo. Y el diagnóstico es uno de los tantos contextos en los que se mueve. Porque el mismo diagnóstico, y aquí porque esta visión no nada más es para un niño o para un adolescente, es para un adulto también. Porque hoy en día el diagnóstico, también tienes que decir, el diagnóstico se ha vuelto un impedimento o se ha vuelto un vehículo para el desarrollo de habilidades. ¿Cuántas personas con autismo tienen grandes habilidades que las pueden desarrollar en un ambiente laboral o en un ambiente educativo y les puede ir muy bien? Sí. Yo ayer acabo de recibir la gran noticia de que un chavo que yo diagnostiqué hace mucho tiempo con Asperger acaba de ser papá. Sí. O sea, este cuate se casó, tiene una familia, trabajan, son felices como pareja y acaban de ser papás. ¿Sí? Es que es poquito autismo que tiene. No, ese no es el concepto. ¿Sí? El concepto está dentro del espectro, se casó, tiene un hijo, tiene una vida independiente, autónoma, y eso es muy favorable. Y no son casos aislados. Supo él y su familia y su entorno, supo enfocarse en los diferentes favorecedores de todos sus contextos, para que pueda tener una vida plena, familiar, y era su interés. Claro, no se clavó con él, como tengo Asperger, no puedo socializar y no voy a tener pareja. Exactamente. ¿Sí? Hay quienes así lo hacen, hay a quienes les cuesta más trabajo. Cada persona es diferente. O sea, hay personas con Asperger que no han tenido una pareja y les cuesta y les frustra mucho. ¿Sí? Hay personas dentro del espectro que no les importa tener una pareja, no es su objetivo. ¿Y eso está mal? No, es parte de cada quien. Así vive cada quien y cada quien desarrolla estas habilidades. Y eso no nada más pasa dentro del autismo, sino pasa en toda la vida común y corriente, ¿no? O sea, ¿quién desarrolla ciertas habilidades y quién no? ¿Quién tiene una pareja? ¿Quién no tiene una pareja? ¿Quién se casa? ¿Quién no se casa? ¿Quién vive solo? O sea, ¿quién decide tener hijos y quién no? ¿Quién no? Son elecciones de vida y punto. Dependientes. ¿Sí? Entonces, en eso estamos. Eso es un poco lo que estamos tratando de ir acomodando, un poco como abrir estos ojos de cambiar los contextos. Suena súper interesante, porque, o sea, pareciera que en el tema del autismo toda la vida será seguir rompiendo mitos y seguir rompiendo ideas y seguir evolucionando en los conceptos y en las cosas, y me parece muy interesante que tras tantos años de trabajo en el tema, ahora te estés enfocando en ver a las personas de una forma mucho más global y nos dejes el gusanito filosófico de quitarnos esta idea de lo importante es diagnosticar, y ya teniendo el diagnóstico, envolvámonos todos alrededor de este diagnóstico y luego que sigue, ¿no? Esta parte que va muy de la mano y va muy de la mano con lo que trabajamos en Inclúyeme, de poner al centro a la persona, los intereses de la persona, que nos encarguemos de no romper sus derechos por estar buscando simplemente cuadrarnos alrededor de este diagnóstico, de las cosas que estén de moda o no, o de lo que uno busca como papá o como familiar, en vez de ver qué es lo que está favoreciendo y qué no. Claro. Está increíble. Bueno, a ver, Eduardo, porque aparte ya es tardísimo decir, por si nos fuimos tarde y luego empezamos, ya nos desviamos y dijimos miles de cosas y podríamos platicar durante horas y horas. Sí. Pero ya como para ir cerrando, pero dejar igual abierto, tú, todos estos conceptos que manejas, hace rato me estabas platicando, tú trabajas, haces cursos, trabajas con profesionales, trabajas en esto de certificar a la gente en temas de diagnóstico. Esto que estás hablando del autismo y sus contextos, ¿en dónde lo estás trabajando? ¿Lo trabajas en consulta o lo trabajas, estás escribiendo un libro? ¿Cómo se entera la gente más de esto? Son varios aspectos. Estamos trabajando la parte de la certificación. Yo hago una certificación en detección y diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista, donde mi intención es
formar profesionistas en el campo del diagnóstico. Sí, nosotros lo que hacemos es básicamente el desarrollo del ojo clínico. Yo lo que busco es que las personas desarrollen el ojo clínico para que puedan, observando, detectar si una persona está dentro del espectro. Sí, es un programa que inició muy simple, 4 o 5 personas, y afortunadamente es un programa que a la gente le ha gustado y la gente lo busca. Estamos trabajando, mañana empiezo la generación número 36 de la certificación. ¿Sí? Entonces estamos buscando esta posibilidad de ir abriendo. Obviamente ha ido cambiando el programa por las condiciones en las que todo se ha ido desarrollando. Esta parte de los contextos ya entra en la certificación, toda la parte del diagnóstico en mujeres, toda la parte ya de trastornos del lenguaje, de TDA, o sea, estamos como ampliando mucho la parte de conocer. Entonces, sí estamos trabajando, yo estoy trabajando mucho esta parte ya directamente en la capacitación con profesionales, con maestros y con los padres de familia, porque también lo que busco mucho es que también el padre de familia rompa estos estigmas de lo importante es el diagnóstico y se empiece a dar cuenta que hay muchas otras cosas a las que tiene que meterle velocidad para lograr un equilibrio. Y la otra es, sí, voy a empezar a escribir un libro que se va a llamar Ensayo General sobre el Espectro Autista, así se va a llamar el libro. Ensayo General sobre el Espectro Autista. Yo espero, próximamente te avisaré. Va a tardar, pero sí es un plan que tengo. Es un ensayo, como ensayo me voy a dedicar a dar mi punto de vista de todo. Sí, mi punto de vista, nada más. Súper, súper bien. Pues da pie a muchísimas conversaciones. La verdad es que el autismo es tan complejo como la humanidad misma, como el simple hecho de ser humanos. Entonces, podríamos platicar de muchísimas cosas y estaría padre que en una siguiente etapa podamos juntarnos, Eduardo, y a lo mejor enfocarnos más. Digo, ahorita no podemos abrir a preguntas y respuestas tal cual por lo tarde que se nos hizo, pero podemos dejar abierto a que preguntas o ciertos temas de interés que puedan llegar a salir, que conjuntemos y podamos hacer una siguiente plática según lo que estén interesados, tanto personas con la condición, recuerda que nosotros también estamos Sí, enfocados claro. ya a la edad adulta, entonces habrán muchos adultos que digan, me hacen sentido lo que está diciendo Eduardo hoy, me interesan más otros temas, o las mismas familias o muchos profesionales y en estos temas de tu certificación y lo que estás trabajando con otros profesionistas. Entonces, si te parece, podríamos dejar un poco abierta la opción a que dependiendo de lo que la gente nos contacte, nos pregunte, nos diga de sus intereses, hagamos una segunda plática en donde podamos ahondar más en otros temas. Sí, claro. Pero nada más para cerrar, primero, que des tus datos, si la gente te quiere contactar, ¿en dónde te tiene que contactar? ¿Cuál es el medio para contactarte? Que nos dejes un teléfono, tu correo y si quieres decir algo más antes de cerrar. Bien, primero agradecerte la invitación, ¿sí? Poder volver a platicar largo y tendido como lo hacíamos en otros momentos, ¿sí? Y es siempre muy agradable, ¿sí? Esa es una. La otra es, yo estoy en las redes sociales que nosotros tenemos es Facebook, es Enlace Autismo AC, ¿sí? Ok. Está mi perfil de Eduardo Díaz, pero ya no lo uso ni interactúo con él, entonces ni se metan. Mejor todo lo manejamos por medio de Enlace Autismo. Enlace Autismo AC es el Facebook. Y en Instagram está como Enlace Autismo AC y está como Eduardo Díaz. O sea, ahí sí estoy. Ahí sí interactúa. Instagram sí hay interacción. Perfecto. Ahorita vamos a dejar igual en una nota todos los datos. ¿Okay? Está la página de internet de Enlace Autismo, que es www.enlaceautismo.com. ¿Sí? Okay. El correo electrónico es enlaceautismoac@gmail.com, cualquier cosa que se pueda comunicar. ¿Sí? Y les dejo el teléfono de contacto, que es un WhatsApp 55 55 24 47 86. Lo repito, 55 55 24 47 86. Es WhatsApp. Perfecto. Manden ahí WhatsApp y nos comunicamos con la gente. Perfecto. ¿Y algo que quieras decir? Bueno, yo también te agradezco muchísimo. Siempre es un gusto echar el chal contigo. Y dices cosas muy interesantes y luego yo te rebatiría otras y tenemos diferentes puntos de vista y eso es lo que hace de verdad interesante y nutrido y participativo este tema de la discapacidad. ¿Algo más que quieras decir, Eduardo, antes de que nos despidamos? No, yo creo que mira, lo más importante aquí y hoy en día es hay que conceptualizar el autismo. Esto es como un mensaje a los profesionales. La conceptualización del autismo
es muy clara. No hagamos diagnósticos simplistas, no generemos un diagnóstico simplista en el que solo porque presenta una o dos, tres características ya lo estamos metiendo en el diagnóstico. Tenemos que ser como muy finos, muy claros, muy éticos. O sea, me parece que lo más importante aquí es la parte de la ética. Todos tenemos una responsabilidad ética con la persona que tenemos enfrente. No con los papás, hablo de la persona, el niño, el adolescente o el adulto que puede estar en la condición, tenemos una responsabilidad ética con él y tenemos que ser lo suficientemente claros, precisos, honestos para poder dar un diagnóstico y para poder acompañar en el proceso de vida que puedan tener, ¿no? Buenísimo, Eduardo. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Te la canté y te la voy a cumplir. Deja ver qué recabamos de intereses, tanto de personas dentro de la condición como de sus familias, como profesionales, y armemos una segunda parte para seguir platicando. Esperemos que la próxima vez sin problemas técnicos y que podamos convivir mucho más con la gente que nos esté oyendo. Sí, claro. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos pronto. Igual. Órale.